El Instituto Mexicano de la Radio presenta Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Un programa del Observatorio de Medios. Con Regina Santiago. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Tienes algún familiar, amigo, amiga o compañera, compañero de trabajo con discapacidad física o intelectual? ¿Cómo podría mejorar nuestra convivencia? Llámanos, cuéntanos tu historia. Vamos a pensar en conjunto en la mejor manera de enfrentar estos retos. Queremos que este sea un espacio de encuentro donde todas y todos podamos aprender a ser mejores seres humanos, porque de eso se trata la cultura de la discapacidad. Soy Sandra Vázquez y saludo a la conductora de esta serie radiofónica, Regina Santiago. Bienvenida, Regina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias, Sandra. Pues esta tarde nos acompaña en el estudio Marta Zárate, directora de Igualdad Laboral para Adultos Mayores y con Discapacidad y Personas que Viven con SIDA en la Secretaría del Trabajo. Bienvenida, Marta. Muchas gracias por la invitación. También está con nosotros la periodista Blanca Brunal, quien tuvo el primer contacto con esta área en la Secretaría del Trabajo cuando estaba buscando información sobre el programa de inclusión laboral que se llama Abriendo Espacios, del que ya vamos a hablar más adelante. Sí. Bienvenida, Blanca. Gracias, buenas tardes. Antes de comenzar a hablar específicamente de lo que se está haciendo en el área a su cargo, quisiera que Marta le contara a nuestros radioescuchas parte de lo que ya platicó con Blanca y que es cómo fue su encuentro personal con el tema de la discapacidad y qué significa para ella ser actualmente directora de Igualdad Laboral. ¿Qué es todo esto, Marta? Bueno, pues de entrada, muy buenas tardes ya a los radioescuchas. Y ese primer contacto con la discapacidad, les comentaba, tengo un primo que tiene síndrome Down, es un primo que tiene mi edad. ¿Cómo se llama? Se llama Moisés, le decimos Moy. Fuimos compañeros de juegos, por supuesto, crecimos juntos. Se fueron marcando diferencias cuando empezamos a tener ese contacto ya más allá de la familia. O sea, cuando estamos hablando de la familia, juegas juntos, convives y haces todas las actividades juntos, pero después cuando empiezas a ampliar tu círculo social, que tienes que ingresar al colegio, empezar a elegir como que actividades, se fueron marcando diferencias. Pero estamos hablando más o menos de la época de los 70s. Regina me va a obligar a decir mi edad. Estamos hablando de los 60s. No, es nada más para ubicar porque es muy interesante, Marta, cómo ha ido evolucionando, y eso quisiera también que quedara claro en nuestros radioescuchas, cómo ha ido evolucionando el concepto y la actitud hacia la inclusión, y por eso sí es muy importante ubicarnos un poquito en ese tiempo. En ese tiempo. Sí, te estoy hablando de la década de los 70, más o menos. Lo que te quiero decir es que de manera personal yo no veía la discapacidad como una característica por la que se debiera excluir. Para mí la experiencia con la discapacidad fue una experiencia de inclusión totalmente. Porque la vivías familiarmente. Porque la vivíamos familiarmente, entonces no se daba. Sin embargo, después cuando ya empiezas a tener otras actividades y demás, y sobre todo por una experiencia que tuve la fortuna de trabajar en uno de los estados de la República, en Tabasco. Llegué a vivir a Villahermosa, Tabasco en 1990. Me llamaba la atención tantas personas con discapacidad y tantas personas con discapacidad que no estaban en una actividad o no estaban incluidas, sino allá hay, por ejemplo, una zona que se llama Los Portales, donde allí había muchas personas pidiendo dinero. En ese tiempo conocí una asociación que lo que nos pedían era que colaboráramos con ellos grabando. Les estoy hablando realmente de cosas que a muchos de los radioescuchas les van a sonar a la prehistoria, porque nosotros lo que hacíamos, por ejemplo, era grabar en cassettes, y esta asociación lo que nos pidió alguna vez la ayuda fue para grabar en cassette los libros para que los niños que iban a la secundaria, a la primaria, que eran personas con discapacidad visual,
pudieran tener acceso a la información. Hoy les puedo decir qué importante es esto. Una de mis mejores amigas tiene un hijo que tiene discapacidad visual y me dice la gran batalla que tiene, porque el niño es un niño muy inteligente, es un chico tenaz, disciplinado, habla varios idiomas, pero resulta que durante el proceso de preparatoria no tenía acceso a los libros porque no había acceso a los libros en braille. Y tampoco tenía herramientas auditivas la escuela en la que estaba estudiando. Entonces, todo esto nos va dando cuenta de eso que dice el concepto de la discapacidad que nos señala la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Existen características físicas que se ven acrecentadas o que limitan la actividad y la participación de la persona en la sociedad por las barreras que la misma sociedad pone. Porque de esto te estoy hablando, o sea, no es el intelecto para entrar a la preparatoria, pero la preparatoria no tiene considerado que los libros, por ejemplo, hacen una antología de una de las escuelas, hacen las famosas antologías para que ya no tengan que revisar todos los libros y comprar todos los libros, pero las antologías son propiedad de la escuela y no las tiene disponibles en medios electrónicos que pudiéramos ponerlas, por ejemplo, en Read Speaker o en alguna otra herramienta que nos permitiera que tuviera accesibilidad. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, durante mucho tiempo se tenían creencias de que las personas con discapacidad intelectual vivían menos, de que las personas con discapacidad intelectual no podían aprender. Hoy lo que les podemos decir es, sí, hay restricciones para el aprendizaje, se aprende de diferente manera. Es lo que tendríamos que estar diciendo. Los ritmos son diferentes para aprenderlos, pero digamos que es lo mismo que sucede con la mayoría de las personas, ¿no? Pero tratamos así como a veces nos perdemos. Hoy un concepto que a mí me gusta mucho que tenemos hoy en nuestra vida cotidiana es el concepto de diversidad. O sea, la riqueza de la diversidad, la riqueza de ser diferentes. Y ser diferentes en todos estos procesos que te digo, sobre todo en el del aprendizaje, donde no vas a etiquetar y no puedes hablar de sistemas educativos tan rígidos que no permitan identificar las necesidades que cada quien tiene para el aprendizaje, por ejemplo. Licenciada Marta, ya entrando en la parte de su trabajo dentro de la Secretaría del Trabajo, ¿no? ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál es ese interés del Gobierno Nacional con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad? Mira, pues en primera es muy grato decir que existe un gran compromiso por parte del señor presidente, el presidente Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, en el Programa Nacional de Desarrollo, incluso uno de los ejes es el eje de un México incluyente. El solo hecho de plasmarlo como uno de los ejes de la política nacional ya nos compromete a muchas secretarías a diferentes actividades. Ustedes saben que nosotros cuando hacemos nuestros planes sectoriales, que son los planes que hace cada sector o cada secretaría, tiene que basarse en el Plan Nacional de Desarrollo. Pues el Plan Nacional de Desarrollo nos está indicando que tenemos que hacer acciones para un México próspero y un México incluyente. En el caso de la Secretaría del Trabajo, siempre queda como más el eje de la productividad y de la prosperidad, y entonces dicen, bueno, el eje va por allí, ¿no? Es el trabajo hacia la prosperidad. Pero en el caso de personas con discapacidad, en la Secretaría del Trabajo nos dimos a la tarea de trabajar en un programa nacional de trabajo y empleo para personas con discapacidad, y es un programa nacional de trabajo y empleo para personas con discapacidad que atiende a los 5 ejes del Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, estamos incluyendo actividades a las que les vamos a dar seguimiento desde todas las secretarías. ¿Por qué? Porque el tema de inclusión laboral de personas con discapacidad no solo es un tema para los empresarios, no solo es un tema del sector laboral, tenemos que trabajar también en la parte educativa y de formación, de capacitación.
tenemos que trabajar muchísimo en crear las condiciones, en hacer una revisión constantemente de nuestra legislación, de qué estamos haciendo, hacia dónde tenemos que ir. Y bueno, de parte del gobierno, lo que tenemos en este momento son muchos compromisos. Queremos entregar buenas cuentas en 2018, o sea, es un compromiso ya el que está allí. Y también, como parte de esta política y de estos compromisos, hay un compromiso de gobierno que es el de la difusión de los beneficios que existen para las empresas que contratan a personas con discapacidad. Esta parte de la difusión se está realizando en este momento de manera muy cercana con cámaras empresariales y tiene que ver con que en el Estado mexicano existen beneficios fiscales para las empresas que contratan personas con discapacidad y existe un distintivo que lleva el nombre de Gilberto Rincón Gallardo, quien fue el impulsor de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la ONU. Y bueno, estas dos herramientas, por un lado yo les quisiera me gustaría hablarles de los beneficios fiscales. Tristemente, muchas de las empresas no acuden para recibir los beneficios fiscales. Y bueno, pues allí hay tabús y hay leyendas de que dicen que es un tema engorroso. Yo les podría decir hoy que cuando les preguntamos qué empresas ya hicieron el trámite, son mínimas las empresas que han hecho el trámite. Entonces, lo primero es como otra vez, así como los ciudadanos tenemos una legislación que nos dice qué hacer y a qué tenemos derecho y podemos ejercerlo, también las empresas tienen esto. Existen beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta y existen beneficios fiscales cuando se hacen adecuaciones adecuaciones para la accesibilidad de personas con discapacidad, digamos en los inmuebles. Y en ese caso les devuelven el 100%. ¿Qué tiene que ver? Me dicen, oye, pero la ley, por cualquier modificación que haga como herramienta de trabajo, tengo un beneficio fiscal. Está considerado dentro del beneficio fiscal, pero eso es, digamos, que dentro de los gastos. Aquí es que van a dejar de pagar, van a tener una retribución de ese impuesto del 100%. Esto es todavía más, pero el gran problema, perdón, claro, Regina, claro, sí. quiero terminar con eso. Aquí el gran problema con lo que nos encontramos es con que no existe conocimiento y muchos no se atreven a ejercerlo porque tienen presunciones acerca de los procesos. También les quiero decir que sí es cierto, o sea, algunos de nuestros procesos no eran lo mejor posible, pero ya el IMSS tiene en su página información, el SAT tiene en su página información y les dice cómo conducir. Aquí tiene que ser la solicitud, porque requiere para el ejercicio fiscal o para ser sujeto de estos beneficios fiscales, el patrón tiene que solicitar un certificado de la discapacidad que tiene su trabajador. Ese es el primer punto. Y eso sí implica que hay que trabajar con el IMSS, pero lo primero es tener contratados trabajadores. Pero lo primero yo creo que es conocer también toda esta parte que tú nos estás haciendo, diciendo que sí existen y que se pueden aplicar. Pero vamos a hacer un corte y regresamos precisamente para profundizar en la necesidad de que todos nos pongamos de acuerdo para impulsar este conocimiento. Así es, les recuerdo los teléfonos en Radio Ciudadana. 5604-7926 y 5604-8229. Tenemos una alada 01800-670-1680. Un correo electrónico, culturadeladiscapacidad@gmail.com. El blog culturadeladiscapacidad.wordpress.com. O bien las cuentas de Twitter @omsim y @regi_Santiago. Volvemos. Escríbenos en Twitter, @omsim y @regi_Santiago. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Continuamos. XEDTM, Radio Ciudadana, 660 AM. Instituto Mexicano de la Radio. IMER. La Suprema Corte tiene para ti Archivo Histórico,
Biblioteca Jurídica, venta de libros, cursos, diplomados, seminarios, así como el módulo de acceso a la información. ¿En dónde? En las Casas de la Cultura Jurídica. Encuéntrala más cercana a tu localidad, www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Los sonidos dejan huella en tu memoria, en tu imaginación, en tu historia de vida. Esto que escuchas es una tarde compartida con la familia. Es inclusión. Es el lugar donde surgen nuevos proyectos. Esto que escuchas Está escuchando Radio México Internacional. es el sonido que rebasa fronteras. Esto que escuchas Es el Instituto Mexicano de la Radio. producimos sonidos y los transformamos en ideas. ¿Listos para viajar? Nosotros tenemos tu pasaporte. Pasajeros con pasaporte a la música popular urbana y del mundo, sean bienvenidos a bordo. Les suplicamos reclinar el respaldo de su asiento, desabrocharse el cinturón y prepararse con su bebida favorita en la mano, porque vamos a despegar. Déjate llevar por los aires musicales de 660 AM. Pasaporte. Lunes y viernes de 9 a 10 de la noche y los sábados no te lo pierdas en punto de las 10 de la noche. Radio Ciudadana. 660 AM. Todas las versiones. Estás escuchando Hoy por ti, mañana por mí. Cultura de la discapacidad. Regresamos. Correo electrónico: culturadeladiscapacidad@gmail.com. No, 12 del día con 48 minutos. Esto es Hoy por ti, mañana por mí, cultura de la discapacidad. Y tenemos llamadas telefónicas. A ver, Sandy, ¿qué nos dicen nuestros radioescuchas? La primera es para felicitar al programa y es de Noé Enríquez por el tema y Muchas gracias, Noé. dice qué bueno que le den espacio a las personas con discapacidad. Esta es de Los Reyes, La Paz, Estado de México. Y la segunda es de Graciela Velázquez de Álvaro Obregón, quien dice: esos beneficios fiscales hacen que las empresas solo contraten gente para cubrir el requisito y no porque en verdad quieran darle oportunidad a las personas con discapacidad. A ver, Marta, ¿cuál ha sido la experiencia en ese sentido? Fíjate que esta pregunta esta participación, esta opinión de Graciela Velázquez es súper afortunada para mí para decirles lo siguiente. En la mayoría de los países, y sobre todo en la mayoría de los países iberoamericanos, estamos hablando también, y muchos otros países, tienen un porcentaje en su ley federal del trabajo o en su marco legal, señalan la obligatoriedad de las empresas de contratar sobre algún porcentaje en personas con discapacidad. Algunas manejan el 2%, otras el 3% o el 4%. Hay países en los que sucede lo que en los que sucede lo que Graciela está mencionando. Para cubrir la cuota de ese porcentaje que deben tener de trabajadores con discapacidad contratados, contratan a trabajadores, los tienen con un salario mínimo y los tienen haciendo absolutamente nada. Eso no es una perspectiva de derechos humanos como la que promueve México. México promueve inclusión laboral desde la perspectiva de derechos humanos. Es decir, que las personas somos iguales y vamos a tener responsabilidades y vamos a tener derechos que cubrir. Y que tenemos que cubrir también un perfil del puesto. Aquí es importante señalarles que México no tiene estas cuotas de ese tanto por ciento. La reforma a la Ley Federal del Trabajo se trabajó con muchísimas instituciones, con organizaciones de la sociedad civil y demás, y al final la Ley Federal del Trabajo no habla de ninguna cuota de personas con discapacidad en los empleos. Eso es importante señalarlo, pero por otro lado, como Estado mexicano, se tienen los incentivos fiscales. Esto que dice la señora, que empresas que contraten para acceder a los incentivos fiscales
tristemente les digo, ni por eso han llegado los empresarios a solicitarnos los incentivos fiscales. Simplemente estamos hablando de algo muy nuevo. Estamos hablando de 2011 que se tienen estos beneficios fiscales. Tenemos que hacer una construcción. Cuando ustedes hablan de un cambio cultural, es cierto, es un cambio cultural también dentro de las organizaciones. ¿Quiénes deben estar enterados de los beneficios fiscales? Pues los de nómina, los que llevan finanzas, los que están ocupados de revisar la productividad de la empresa. Y nosotros, con quienes hemos trabajado mayormente, es siempre con las personas de recursos humanos, y cuando tenemos la fortuna de que exista un área de responsabilidad social, nos mandan con el área de responsabilidad social. Y bueno, con ellos es con los que tenemos ese contacto. Déjame decirte que el programa pasado justamente vino Daniela Pastrana, que forma parte de un grupo que se llama Periodistas de a Pie, y que hizo un reportaje interesantísimo subrayando los beneficios que tienen las empresas, porque justamente ella se puso a investigar. Entonces nos decía, bueno, hay grandes empresas como Bimbo, como Banamex, que ya tienen incorporado todo esto. Hay pequeñas empresas que, bueno, pues tienen la voluntad, pero les falta información. Entonces, ese fue el diagnóstico del reportaje. Hace falta, Marta, más involucrar, yo creo que mucho más a los medios para que estemos más pendientes de qué es lo que están haciendo, ¿no? Fíjate que sí, en esto tienes razón, porque también había la creencia por allí de algunas empresas de que el trámite no era tan redituable en el tema de beneficios fiscales, que entonces si tenías que enviar a tu trabajador para que le hicieran un examen, para una valoración, para que le entregaran su certificado de discapacidad, y que después te iban a retribuir, que pues que eso no, como que no valía tanto la pena. Nosotros damos unos talleres a través de la Secretaría del Trabajo y también a través de las delegaciones federales del trabajo. Son asesorías a las empresas que quieren acceder a estos beneficios fiscales, y lo que les vamos enseñando es que sí hay una retribución real. Hay una empresa que acaba de hacer un comparativo entre la retribución o el retorno de inversión social que tienen los incentivos que existen en España y el retorno de la inversión que tienen los incentivos en México. El retorno de la inversión de los incentivos en España es del 309% y nosotros traemos el 329%. Más altos que los de España, y no tenemos la trayectoria que ya España tiene trabajando y todo lo que ha dado como Estado para crear condiciones en el mercado laboral. Yo creo que yo diferiría un poco. Yo creo que las empresas no contratan a las personas con discapacidad porque no conocen las habilidades y el potencial de las personas con discapacidad. Pues ahí tenemos un reto los medios. Entonces, aquí de lo que es importante hablar es de que las personas con discapacidad, al igual que todos los ciudadanos, tienen capacidades que van a desarrollar mejor en un lugar que en otro. ¿Qué necesitamos que las empresas hagan? Pues que nos den perfiles de puestos con una perspectiva de inclusión laboral. Es decir, que no me pongan en su perfil de puesto, que me pongan qué requiere y cuáles son las actividades que se van a realizar, para que nosotros podamos valorar junto con las personas con discapacidad si eso les gusta, si quieren aprenderlo, si no quieren aprenderlo, si quieren desarrollarlo. Pero nos hemos encontrado con casos de que cuando una persona con discapacidad, y sobre todo ahora que tenemos estos medios electrónicos y que muchas partes de la entrevista se entregan a través de los medios y nunca te ven, van diciendo todo lo que van siendo capaces de hacer, van pasando las etapas, y cuando llegan al momento de la entrevista resulta que les dicen, ¿sabes qué? Te hablamos después, en el momento que se enteran que existe una discapacidad. Y ya no vuelven a hablarle. Eso no debe pasar. O sea, si la persona es apta para el puesto, las empresas se deberían dar, de verdad, que se den esa oportunidad de conocer a personas que realizan el trabajo, que pueden realizar el trabajo. También hay cosas con las que no estamos muy de acuerdo. Miren, poner a las personas con discapacidad que trabajan como héroes tampoco es cierto. O sea, es
personas con discapacidad que tienen las habilidades para el puesto y que las han desarrollado. Simplemente. Eso es importante y eso es mantenerlo así. Tampoco irnos al otro extremo de, porque es una persona con discapacidad, es una persona que requiere toda nuestra protección y que no debemos dejarla que haga nada. Eso todavía es un rasgo cultural que nos encontramos en muchos lugares en la República Mexicana, donde se considera que no se debe mandar a una persona con discapacidad al empleo porque las personas con discapacidad no deben trabajar, deben ser cuidadas, deben ser protegidas. Y ¿no? protegidas. Y está la otra parte, entonces, licenciada Marta, de las personas que ya están en un puesto laboral. ¿Cómo es la relación con esas otras personas? ¿Cómo se da en una empresa? Ya no el gerente, ajá, ni el dueño, sino los allegados, los compañeros. ¿Cómo se da? Los pares. Bueno, pues realmente todos tenemos que aprender muchas cosas. ¿Qué pasa cuando una persona con discapacidad, por ejemplo, una persona con discapacidad auditiva, pero que aprendió a hablar, llega a un puesto de trabajo? Una persona con discapacidad auditiva no sabe modular su voz. Uh-huh. Platica contigo, puede conversar contigo, pero no sabe. Te está gritando. Te está gritando todo el tiempo. Si tú con el menor ruido eres poco tolerante al ruido y demás, pues vas a tener problemas con ese compañero de trabajo. Pero si tú aprendes a que esa es la característica que tiene la persona, y vas a poder trabajar con él. O sea, que sí tenemos que hacer modificaciones, claro que tenemos que hacer modificaciones desde nuestra propia perspectiva, o sea, es una cuestión de actitud, como ¿no? individuo, o sea, por eso les digo que este término y este concepto de la diversidad, que es de verdad muy rico, o sea, en la diferencia encuentra las cosas positivas que nos dan para el trabajo. Pero si nosotros seguimos con el estigma de que o con la idea de que dentro de un centro de trabajo vamos a hablar con determinado nivel de voz, que te vas a considerar en esto, no sé qué, pues tal vez cuando estamos hablando de una cabina de radio sí sea necesario modular la voz, pero para eso tenemos los sintetizadores, ¿no? Entonces, cada uno en nuestro puesto de trabajo tendremos que ir haciendo las adecuaciones o ir quitando las barreras para que las personas con discapacidad puedan participar, puedan convivir y sobre todo que puedan ejercer cada uno de sus derechos, y del derecho del que hoy yo les hablo es el del derecho al empleo. Ahora, en la trayectoria de esta conversación, resulta que, bueno, Blanca inició buscando información sobre el programa, compartiendo espacios, abriendo espacios que maneja la y bueno, se enfrentó a todo un reto para poder localizar la información. Sí queríamos compartir contigo esta situación, Marta, de que es difícil, o sea, están teniendo en la Secretaría del Trabajo, siento yo, un problema para estar difundiendo, quizás, necesitamos que haya esta conciencia de que la gente, pues está ansiosa de lograr información sobre todo esto que nos estás platicando, pero sí, cuéntanos, Blanca. O sea, para localizar la persona que nos diera la información de abriendo espacios, sí escribí varios mails, ¿no? Un poco difícil que me contestaran al principio, y también cuando uno marca los números que aparecen ahí en las páginas, pues siempre está una computadora contestando, y al final que le dicen a uno marque la extensión, ya se perdió todo, ¿no? Entonces sí es muy difícil tener acceso. Ya estamos comprometiendo a Marta que abra su cuenta de Twitter, pero mientras la abre, bueno, pues el compromiso está de parte de este programa de que, bueno, nuestros radioescuchas
difunda también, y cualquier duda, cualquier pregunta que haya respecto a estos programas de inclusión laboral y de todas estas conferencias, estas pláticas que estás diciendo que se están teniendo con los empresarios y toda esta capacitación, yo creo que es importantísima. Tenemos llamada. Así es, de Cintia de Ixtapaluca, quien felicita el programa, hace comentarios muy buenos y dice: cuando trataron el tema de discapacidad en campañas publicitarias se me hizo muy bueno el tratamiento. Estaría bien que las tiendas departamentales empezaran a poner maniquíes con alguna discapacidad física para ayudar a normalizar la condición. Pues eso es parte también de lo que nos toca promover, rescatar también cosas de que hemos tratado aquí en el programa, ¿no? Una última referencia antes de irnos, una última consideración, Blanca. Pienso que estos espacios laborales que se están abriendo, estas oportunidades de trabajo para las personas con discapacidad no deben tomarse como, diría entre comillas, el gran favor que se está haciendo. Hago un gran favor, la gran obra de caridad del día, sino que debe llevar el implícito de un derecho que se ejerce encaminado hacia la consecución de una sociedad más justa y equitativa, una sociedad pues enmarcada en derechos humanos, como lo había comentado usted. Marta, un último pensamiento, porque ya nos estamos comiendo al otro programa.